profesor Fernando Bermejo ya lo conocen ustedes, ha venido en otras ocasiones a este curso de verano. Les diré que es profesor de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Juan Carlos, cronista de la localidad de Cifuentes en Guadalajara, ganador de varios premios de investigación, entre ellos uno que tuve la fortuna de compartir con él, que era el premio Laína Serrano de Investigación Histórica y Etnográfica que concede la Diputación Provincial de Guadalajara, y por lo tanto tenemos una especie de relación de amor, nada de odio, desde hace muchísimos años, y además de gozar de su amistad. Y por lo tanto, bienvenida a Tarazona, que es tu casa, como tú sabes, y es tu momento. Bueno, muchísimas gracias por las palabras, por la invitación de estar aquí. Otra vez en Tarazona, esta hermosa ciudad. Los que vivís aquí y lo veis todos los días, pues supongo que estaréis muy orgullosos, pero los que venimos de vez en cuando, pues nos sentimos muy contentos de conocer esta bella ciudad. También saludar a la gente online, a los amigos que nos siguen online. Como decía Jacob, es un paso muy importante estar hoy aquí todos juntos, pero la pandemia también nos ha traído cosas buenas y tener en la distancia, esta vez por primera vez en este curso, nos permite que amigos de Uruguay, amigos de Brasil, puedan estar al otro lado del charco a unas horas intempestivas escuchando lo que estamos exponiendo aquí. Como ha dicho Nacho, yo pertenezco a su departamento, al Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones, y cuando me invitó a venir aquí, pues se me ocurrió que el tema sobre el que podía hablar era una institución. Nosotros cuando hablamos a nuestros alumnos en clase de las instituciones, muchas veces muchas veces conocemos el nombre de la institución, pero no conocemos su estructura, su organización, sus miembros, y lo que yo esta mañana quiero acercar aquí a Tarazona y a este curso es un poco la estructura de la Organización Mundial de la Salud, la estructura de la OMS, ese organismo internacional que estábamos ya antes muy habituados a oír, pero desgraciadamente en este año y medio, día sí día también, escuchamos noticias de la OMS en los telediarios. ¿Y qué es la OMS? Pues bueno, detrás de estas siglas mundialmente conocidas, a la vez que muchas veces manoseadas por políticos, por intereses económicos, por distintos intereses, encontramos un organismo internacional que trabaja y lucha para mejorar la salud de manera global en el mundo. Y digo esto de global porque ahora que estamos muy habituados, el porcentaje de vacunación en España afortunadamente es muy alto, en este mismo momento en muchas partes del mundo, en esta pandemia global, el número de vacunados es muy pequeñito. Por eso quiero recalcar ese término global, que es lo que nos acercará mundialmente a acabar con esta pandemia. La Organización Mundial de la Salud es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, que está especializado en negociar políticas de prevención, impulso e intervención a nivel mundial de todo lo relativo a la salud, ya sea prevención, ya sea sanidad o el propio cuidado, y que va a ser definida en su propio texto constitucional como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Inicialmente fue organizada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
que impulsó la redacción de los primeros estatutos de la OMS. La idea de tratar mediante un enfoque internacional los asuntos de salud ya existía desde mediados del siglo XIX, cuando se fueron celebrando diferentes conferencias internacionales para evitar la transmisión de las conocidas como enfermedades pestilentes, como han señalado esta mañana los compañeros, que no vienen a ser otras enfermedades que el cólera, la peste o la fiebre amarilla. Esas conferencias sanitarias internacionales fueron un total de 14 conferencias. La primera tuvo lugar en 1851 y fue organizada unilateralmente por el gobierno francés, invitando a otros estados a participar. En esa primera conferencia se intenta estandarizar las normas internacionales de cuarentena contra la propagación, como les digo, del cólera, de la peste y de la fiebre amarilla. Estas 14 conferencias que tenemos en la imagen se celebraron entre 1851 y 1938, si vemos las fechas en intervalos bastante regulares, y en ellas se fueron reuniendo los más importantes sanitarios, higienistas y científicos de esos momentos históricos. También participaron embajadores y diplomáticos de los países que fueron participando, significativamente los más relevantes, las primeras potencias, aspirando siempre a llegar a alcanzar acuerdos que fuesen conformes para todos los países y que impidiesen la llegada y ramificación de esas enfermedades pestilenciales. En aquel momento esta labor fue muy complicada, puesto que los participantes se dividían en dos grupos: los contagionistas y los anticoagionistas o miasmáticos. Los contagionistas eran partidarios de crear cordones sanitarios, cuarentenas y hospitales, y los miasmáticos, que rechazaban estas medidas y defendían el pleno saneamiento individual, ambiental y general. Creo que, trasladándolo un siglo, nos hacemos idea actual de esas diferencias y de esos enfoques. Los avances técnicos se fueron produciendo y los hallazgos bacteriológicos permitieron llegar a tener un mejor entendimiento entre los participantes en estas conferencias internacionales. Conferencias que desempeñaron un papel muy importante para la posterior formación de la OMS ya en 1948. Reseñar, si se ve en la imagen, la ubicación, el lugar de celebración. Si se fijan, todas, salvo una, se celebraron en Europa, lo que significa dónde se encontraba el foco mundial, el foco de poder, a mediados del siglo XIX y a principios del siglo XX. Como anécdota, indicarles que los textos de estas actas, de las actas de las 14 conferencias, se encuentran reunidas en 3 colecciones, que se encuentran una en la sede de la OMS en Ginebra, en Suiza, otra en la Biblioteca Nacional de Medicina de Bethesda, en Maryland, en Estados Unidos, y la tercera se encuentra en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid. A la finalización de la Primera Guerra Mundial y en plena pandemia de la conocida gripe española, que mañana nos explicará seguro que excepcionalmente el profesor Díez, la Sociedad de Naciones creó la Organización di Higiene, u Organización de la Salud, que tendrá su sede en Ginebra y que encarna la base definitiva o soporte de la que unos años más tarde, y también después de una nueva guerra mundial, de la segunda, se convertirá en la OMS. Tras las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿se estaba viendo? Sí, bueno,
Yo estoy siguiéndolo por Teams y se ve. Ahora menos. Sí, vale. Tras las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, como les decía, y con los objetivos primordiales de mantener la paz y seguridad internacionales, así como fomentar importantes relaciones de amistad entre las diferentes naciones, que les permite llegar a alcanzar una cooperación internacional que facilite a los Estados solucionar problemas globales, se va a crear la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Desde las primeras conversaciones internacionales con la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, que como saben se firmó en junio de 1945 en San Francisco, con la conocida Conferencia de las Naciones Unidas, uno de los asuntos que primeramente se abordan fue la necesidad de que se creara un organismo o una organización a nivel mundial que se especialice y concentre en la mejora y el mantenimiento de la salud en todo el mundo a raíz de la preocupante situación sanitaria que estaba vinculada a ese final de la Segunda Guerra Mundial. Esas conversaciones finalmente fructificaron con la constitución de la Organización Mundial de la Salud, que entró en vigor el 7 de abril de 1948, fecha que actualmente conmemoramos cada año como el Día Mundial de la Salud. Junto a la OMS se crearon en ese mismo momento otros organismos, por reseñarles alguno, UNICEF, todo lo que estamos hablando de salud, referente a la defensa de los derechos de los niños, referente a la defensa de la infancia. La Constitución fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Nueva York entre el 19 de junio y el 22 de julio de 1946, firmándose ese 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 estados y entrando en vigor, como les he dicho, el 7 de abril de 1948. Como vemos, concretamente, pasado mañana se conmemora el 75 aniversario de dicha importante Constitución, por lo que estamos ante una fecha redonda que obviamente por las circunstancias no se celebrará, pero sí que tenemos que ver ya la duración de 75 años de una institución con lo que eso supone. En el periodo de 1946 a 1948, con la entrada en vigor, se fueron avanzando, por ejemplo, en el Servicio de Información Epidemiológica, que entró en vigor en 1947, cuando se establece un servicio de respuesta automática por teles, que era el mayor avance de comunicaciones de la época, para informarse unos países con otros con el seguimiento de enfermedades que pueden convertirse en pandemias. El texto alcanzado en la Constitución de la OMS no se ha mantenido inmóvil en el tiempo y ha ido incorporando en estos 75 años modificaciones que las reformas adoptadas en distintas asambleas mundiales de la salud, concretamente la 26, la 29, la 39 y la 51, y que han ido entrando en vigor a lo largo de estos 75 años, concretamente en el 77, en el 84, en el 94 y recientemente en el 2005. Seguro que después de esta pandemia se incorporarán actualizaciones que permitirán hacer frente de mejor manera a próximos retos y a próximas pandemias. Respecto a España, el 12 de diciembre de 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 39, les sonará por otros motivos, por la que se excluía al Gobierno español de organismos internacionales y reuniones constituidas por las Naciones Unidas. El 4 de noviembre de 1950, la Asamblea General votó la Resolución 386, mediante la que se derogaba la recomendación de retiro de embajadores y ministros acreditados de Madrid, a la vez que se revocaba esa recomendación que señalábamos antes, que imposibilitaba a España ser miembro de los organismos internacionales establecidos por las Naciones Unidas o vinculados con estos.
Esta resolución 386 abrió la puerta a la entrada de España al sistema de las Naciones Unidas, iniciada en 1951 con la incorporación a organismos adscritos a ella, como fueron la Unión Postal Internacional, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la FAO y la propia OMS. Se completó solo unos años después con el ingreso definitivo de España en la ONU en 1955. En la Constitución de la OMS, en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas que les decía anteriormente, los Estados parte reconocen los principios que son básicos para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los pueblos. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, señalaban en el texto constitucional de la OMS. Para que vean un poco cómo se recoge, les voy a leer algunos de los puntos que se recogen en ese articulado, porque es bastante significativo. Por ejemplo, el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología, política o condición económica o social. Vemos por su contenido que se transcribe mucho del contenido que ya recogía la Carta de Derechos Humanos, especializándolo en temas vinculados con la salud. Los 61 estados firmantes reconocen y aceptan toda esta serie de principios, que son bastante amplios, que no les voy a detallar en este momento por falta de tiempo, y con el fin de cooperar entre sí y con otras naciones con el fomento y protección de la salud de todos los pueblos. Vuelvo a recalcarles lo de todos los pueblos porque en la actualidad creo que va a ser vital esa cooperación de todos los pueblos, del primer mundo con el tercer mundo, para poder superar lo antes posible esta pandemia. Con la constitución de la OMS y por este acto se establece definitivamente la OMS como organismo especializado. La finalidad fundamental de la OMS será alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. Y para conseguirlo, las funciones de la OMS serán, nuevamente, las funciones son muchas. Les he hecho un pequeño esquema con términos que creo que a mí me han llamado la atención y los podemos trasladar 75 años después a la actualidad. Sanidad internacional, colaboración eficaz con las Naciones Unidas, ayudar a los gobiernos. Estamos hablando internacionales, pero hemos visto en esta pandemia que entre las comunidades autónomas también sus gobiernos han necesitado una colaboración. Proporcionar ayuda técnica y cooperación, proveer servicios y recursos de solidaridad, establecer servicios administrativos y técnicos necesarios, estimular labores para suprimir enfermedades, prevención de accidentes, mejora de la nutrición, el saneamiento y la higiene, cooperación entre las agrupaciones científicas y profesionales, higiene mental, asistencia maternal e infantil, investigaciones en el campo de la salud, enseñanza y adiestramiento en medicina. En esos años, hace 75 años, en los países de la Europa Occidental o Estados Unidos, el número de médicos por ratio de población era menor que el actual, pero era importante. Pero en otras partes del mundo no lo es ahora y mucho menos lo era en ese momento cuando se recogen las finalidades fundamentales. Investigación en el campo de la salud, normas uniformes de diagnóstico. También es importante que globalmente en todo el mundo se recojan esas normas uniformes. Información, consejo y ayuda en el campo de la salud y cooperación, que creo que también en estos momentos es algo fundamental.
Los 61 estados fundadores de la OMS dejaron abierta la opción de convertirse en Estado miembro a todos los estados del mundo. Así, los estados que son miembros de las Naciones Unidas pueden ser miembros de la OMS firmando o aceptando la Constitución de conformidad con las disposiciones del capítulo 19 y de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. Y a los estados no pertenecientes a la ONU, pero cuyos gobiernos fueron invitados a enviar observadores a la Conferencia Internacional de Salubridad, pueden llegar a ser miembros firmando o aceptando las disposiciones de ese capítulo 19 y de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales, siempre que su firma o aceptación se completen antes de la primera reunión de la Asamblea. El resto de estados podrá hacer solicitud de ingreso como miembro y serán admitidos como tales cuando sus solicitudes sean aprobadas por mayoría simple de votos de la Asamblea de la Salud. Si un miembro deja de cumplir con las obligaciones financieras para con la organización o en otras circunstancias excepcionales, la Asamblea de la Salud podrá, según juzgue apropiado, suspender los privilegios de voto y los servicios a que tenga derecho tal Estado miembro. La Asamblea de la Salud tendrá autoridad para restablecer tales privilegios de voto y servicios cuando considere que el hecho que ocasiona esa suspensión se ha solucionado. Los territorios que no sean responsables de la dirección de sus relaciones internacionales, que actualmente no se da, pero hace 75 años sí, también pueden ser admitidos por la Asamblea de la Salud como miembros asociados a solicitud hecha por un territorio ya integrado dentro de la OMS. Los representantes de los miembros asociados en la Asamblea de la Salud deberán tener competencia técnica en el sector de la salud y se elegirán entre la población nativa. Y la naturaleza y el alcance de los derechos y obligaciones de los miembros asociados serán determinados por la propia Asamblea de la Salud. Aquí les traigo un tema de actualidad por meter un poquito que se nos están durmiendo ya a estas horas. Entre las salidas y las entradas de la OMS que les estaba señalando ahora mismo, encontramos importantes polémicas. La más reciente es esta que traigo ahora. Aconteció en julio del 2020 cuando Estados Unidos expresa su anuncio de retirarse de la OMS al notificar oficialmente el presidente Trump a las Naciones Unidas la salida de su país de la organización en plena pandemia del coronavirus y detener cualquier aportación económica estadounidense a la OMS. El presidente Trump acusaba a la OMS de estar bajo control de China y de no gestionar la pandemia de manera adecuada. Si os recuerdan, fue un tema bastante sonado. Una salida que se anunció en el verano del año pasado y que hubiera tenido efectos a partir del 6 de julio de la semana pasada, del 2021, y que fue suspendida por Joe Biden una vez que asumió el cargo de presidente en enero de este año, al pagar más de 200 millones de dólares al organismo por concepto de obligaciones atrasadas y, lo más importante, al presentar el compromiso de Washington de seguir siendo miembro de la OMS para que dicha organización lidere la respuesta internacional a la pandemia. ¿Cuánto dinero recibe la OMS para financiarse? Un poco al hilo de esas deudas que paga el presidente Biden, de los atrasos que no había pagado el presidente Trump. Pues bueno, los datos que he podido encontrar son presupuestos del periodo 2018-2019, para que se hagan una idea. En ese momento el presupuesto fue de 5.623,6 millones de dólares. De esa cantidad, el 17% fue aportado por los Estados miembros. Cada país aporta una cantidad distinta, para que se hagan una idea. Estados Unidos aportó el 22%. España hace una colaboración del 2,4% del presupuesto, lo que viene a ser unos 23 millones de dólares.
Las aportaciones de los países miembros no son la única fuente de financiación de la OMS. La mayoría del dinero proviene de contribuciones voluntarias que pueden ser de tres naturalezas: contribuciones liberadas, contribuciones específicas para un proyecto y contribuciones de socios. Respecto a los órganos en que se estructura la OMS para ejecutar los trabajos que permitan a la organización alcanzar el grado más alto posible de salud a nivel mundial, que veíamos que era el fin último de la propia institución, vamos a encontrar a la Asamblea Mundial de la Salud, al Consejo Ejecutivo y a la Secretaría. La Asamblea La Asamblea Mundial de la Salud es el órgano decisorio supremo de la OMS. Todos los años se reúne en el mes de mayo en Ginebra, donde tiene su sede, en Suiza, con la asistencia de delegaciones de todos los Estados miembros. La función principal de la Asamblea podemos destacar que es determinar las políticas de la propia organización, designar al director general, supervisar las políticas financieras y revisar y adoptar el programa de presupuesto propuesto. Respecto al Consejo Ejecutivo, decirles que está compuesto por 34 miembros técnicos. Están cualificados para la función que desarrollan y su mandato se elige por 3 años. Se intenta que estén representados todos los territorios o la mayoría de los territorios del mundo. La principal reunión del Consejo, en la que se decide el orden del día para la siguiente Asamblea de la Salud y se adoptan resoluciones para someterlas a la Asamblea de la Salud, se viene desarrollando en el mes de enero, y una segunda más pequeña justo antes de esa reunión anual de la Asamblea del mes de mayo. Las principales funciones del Consejo Ejecutivo consisten en dar efecto a las decisiones y políticas de la Asamblea de la Salud, en asesorarla y, de manera general, en facilitar su trabajo. La Secretaría se compondrá de director general y del personal técnico y administrativo que requiera la organización. Sujeto a la autoridad del Consejo, encontramos al director general, que será el funcionario principal, técnico y administrativo de la organización. El director general se rodea de un equipo de trabajo compuesto por un director general adjunto, un jefe de gabinete, 3 directores ejecutivos y varios subdirectores generales. El director general es nombrado por la Asamblea de la Salud a propuesta del Consejo en las condiciones que establece la Asamblea. El director general será secretario ex oficio de la Asamblea de la Salud, del Consejo, de todas las comisiones y de comités de la organización y de las conferencias que ésta convoque. Podrá delegar sus funciones en algún miembro de su equipo y podrá establecer un procedimiento mediante acuerdo con los Estados miembros que le permita tener acceso directo en el desempeño de sus funciones a las diversas dependencias de estos últimos, especialmente a sus administraciones de salubridad y organizaciones nacionales de salubridad. El director general preparará y presentará al Consejo los balances y proyectos de presupuestos de la organización. También nombrará el personal de la Secretaría de acuerdo con el reglamento de personal que establezca la Asamblea de la Salud. La consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar al personal será asegurar que la eficiencia, la integridad y el carácter internacionalmente representativo de la Secretaría se mantenga en el nivel más alto posible, como les digo, con esa representación lo más amplia posible de los distintos territorios. Las condiciones de empleo para el personal de la organización se ajustarán en lo posible a la de otras organizaciones de Naciones Unidas. En el cumplimiento de sus deberes, el director general y el personal a su cargo no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la propia Organización Mundial de la Salud. Se abstendrán de actuar
en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios internacionales, que es la figura legal y jurídica que mantienen. Cada uno de los miembros de la organización se compromete a respetar el carácter exclusivamente internacional del director general y del personal y a no tratar de influir sobre ellos. Les he traído aquí a los directores generales que ha tenido la ONU durante estos 75 años. Indicarles que el primer director general fue Chris Holm, de Canadá. El segundo, que es el que más tiempo estuvo en el cargo, durante 20 años, el brasileño Marcolino Gómez. La primera mujer en el cargo llegó a la dirección en 1998, fue la noruega Gro Harlem Brundtland. Lee John, que fue su sustituto, murió en 2006 ocupando el cargo de director general de la OMS. Y actualmente el director general es Tedros Adhanom Ghebreyesus. Es el primer presidente africano, ocupó el cargo en 2017, está en el cargo en la actualidad y en breve tiene que renovar el nombramiento y bueno, parece ser que todo parece indicar que seguirá en el cargo. Actualmente la OMS está constituida por 195 Estados miembros después de ese problemilla con los Estados Unidos, incluyendo todos los miembros de la ONU, excepto Liechtenstein, y una vez estructurada la OMS, se agrupan en 6 regiones para permitir atender de mejor manera la problemática específica de cada una de las zonas del mundo. Actualmente con el coronavirus es una pandemia global, pero otras enfermedades, otras pandemias son concretas de unas zonas del mundo. Por ello, la OMS se estructura en estas oficinas regionales. Encontramos la oficina regional para África, para las Américas, para Asia Sudoriental, para Europa, para el Mediterráneo Oriental y para el Pacífico Occidental, teniendo sus sedes en Brazzaville, en la República del Congo, en Washington, en Estados Unidos, en Nueva Delhi, en India, en Copenhague, en Dinamarca, en El Cairo, en Egipto y en Manila, en las Islas Filipinas. Los retos de la OMS han ido actualizándose en estos 75 años y si bien a día de hoy todos los esfuerzos obviamente se centran en combatir y eliminar el coronavirus de todos los lugares del planeta, soy un poco pesado pero se lo vuelvo a decir, de todos los lugares del planeta, no ganamos esta batalla consiguiéndolo exclusivamente en Europa si en otros lugares del mundo sigue avanzando. Hay que apuntar que una de las primeras preocupaciones de la OMS fue la erradicación de la viruela, que fue oficialmente erradicada en 1979. También ha contribuido a conseguir importantes avances en el control de la poliomielitis, de la lepra, del cólera, de la malaria y de la tuberculosis. Entre las batallas más reseñables podemos destacar el papel de la OMS al liderar a nivel internacional la lucha sobre cuestiones relacionadas con el VIH, con el SIDA. También capitaneó la lucha contra 2 de los 3 brotes mundiales pandémicos de la influenza de la gripe que ocurrieron en el siglo pasado, como ha informado anteriormente el profesor Martínez. Le recuerdo un poco las cantidades de fallecidos. La gripe asiática del 57-58, que ya ha señalado el profesor Martínez, mató a 2 millones de habitantes. La gripe de Hong Kong, un poco más específica, que ocurrió entre el año 68 y el año 70, produjo alrededor de un millón de muertes. Traía bastantes más datos, pero después tenemos otro compañero y si no se va a alargar bastante. Y
quiero acabar esta presentación. Bueno, Jacob nos ha traído a palabras de Lincoln, siendo un contenido de este curso de verano tan científico, podría haber usado algún acreditado científico, prestigioso médico, pero voy a acabar con unas palabras del español que más siestas ha fastidiado a los españoles, que no es otro que nuestro querido Perico Delgado. Y es que, viendo un poco Internet, como ahora en tiempos de pandemia, como dice Jacob, ocupamos mucho tiempo viendo vídeos, leyendo un artículo de Francisco Humboldt sobre un vídeo de Perico Delgado, en el que, además de sus graciosas anécdotas que le ocurrieron como ciclista, señala una frase que es: de la derrota aprendemos a buscar colaboración con otros, a estar conectados. Pues bien, me quedo con esta frase de Perico porque yo creo que esta derrota global que nos ha supuesto como sociedad el coronavirus, debemos tener una lección, que es la de aprender a colaborar. Como individuos yo creo que lo estamos consiguiendo cada uno en nuestro vecindario y con nuestros familiares y en nuestro día a día, pero con esta institución, con la Organización Mundial de la Salud, señalarlo a nivel mundial. A nivel mundial, como les he dicho, les he repetido y termino con ello, señalar que la colaboración de todos los países y juntos de todos los países, desde los más avanzados a los menos desarrollados, conseguiremos ganar esta batalla para que, entre otras cosas, la ciudad de Tarazona, esta tierra de fronteras, antaño de reino y hogaño de comunidades autónomas con límites territoriales, límites que durante este año le han robado esta cualidad de ciudad de encuentro entre españoles de varias tierras, a causa de esos confinamientos perimetrales que aquí se nota mucho por los límites territoriales de las distintas comunidades autónomas, y que ojalá en breve, muy pronto, vuelva a ser Tarazona lo que siempre ha sido, ese punto de encuentro entre estas provincias hermanas de Soria, de La Rioja, de Navarra, de Zaragoza, y como lo es hoy, con punto de encuentro, gracias a nuestro querido profesor Ruiz, de gentes que venimos de otras tierras y que en la distancia amamos a Tarazona. Muchas gracias. Muchas gracias.